estas cepas que están preocupando a la población a nivel mundial. Estamos hablando de la cepa brasilera y estamos hablando de la cepa inglesa también. Primero quiero saber cuáles son las características de cada una y cuál es la diferencia que tienen con el COVID que ya conocemos. Adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, las cepas que están produciendo un problema de salud pública en el mundo son 4. La cepa inglesa, la cepa sudafricana, la brasilera y la californiana. Las 4 cepas tienen una gran diferencia con la cepa original. En primer lugar, su capacidad de infectar a las personas es mayor. Los estudios demuestran que es mayor al 60% de la capacidad que tienen para infectar. Y al mismo tiempo el riesgo de muerte que producen en las personas que se infectan también es mayor, es 60%. Es decir, que la persona que se infecta con estas nuevas variantes tiene mayor riesgo de infectar a los demás porque tiene una mayor carga viral y segundo, tiene más riesgo de desarrollar complicaciones que terminen en la muerte. Esas son las diferencias que tienen esas 4 variantes. Doctor, ¿se ha pensado incluso cerrar las fronteras de nuestro país, ¿no es cierto?, especialmente con Brasil, para evitar que ingrese esta nueva cepa a nuestro país? ¿Esto ayuda? ¿Este tipo de alternativas ayuda? Sí, porque todos los países que nos rodean en este momento están sufriendo los efectos de la variante inglesa. Aquella variante que produjo la segunda ola en Europa, en Estados Unidos. Entonces, en este momento, todos los que nos rodean tienen la cepa inglesa. Pero además, 3 países que nos rodean, Perú, Brasil y Argentina, desde el 9 de febrero han notificado que tienen también circulando en su país la cepa brasilera. Es decir, que en Brasil el colapso que tienen de salud no solamente es producido por la cepa brasilera, sino también por la circulación de la cepa inglesa. Lo mismo en Perú y probablemente en Argentina. Entonces, si nuestros vecinos están con esta circulación de estas cepas, ¿cuál es la razón para que nosotros no la tengamos? Con seguridad que la cepa inglesa y tal vez la cepa brasilera ya está circulando en el país y ha sido responsable de gran parte de casos en esta segunda ola que estamos sufriendo. Lo que pasa es que nuestro país no ha invertido en comprar la tecnología ni los reactivos para que podamos hacer vigilancia epidemiológica de estas variantes, que son importantes. De hecho, se están volviendo en variantes predominantes. En Inglaterra, por ejemplo, en este momento el 80% de las infecciones son producidas por la variante inglesa y la cepa clásica, digamos, solamente un 20%. Entonces, ha habido un cambio epidemiológico y las nuevas variantes se están volviendo las variantes predominantes con el riesgo de producir mayor número de casos, mayor tasa de infección y mayor mortalidad. Por lo tanto, cualquier medida que signifique un control adecuado de fronteras, no solamente con Europa, sino también con Estados Unidos y con Brasil y Perú, sobre todo Brasil, va a ser importante para evitar, para disminuir el ingreso, pero yo creo que ya ingresó. Lo que falta es confirmarla a través de tecnología, que no la tenemos, pero yo creo que el país tiene que invertir en eso para que tengamos vigilancia epidemiológica igual que los demás países. Doctor, ¿a qué tipo de tecnología se refiere? ¿Qué tipo de tecnología se necesita para poder identificar estas nuevas cepas? Hola. ¿Me escucha, doctor? Hola, hola. Le voy a hablar un poquito más fuerte, por favor, para que pueda escucharme. Le preguntaba, ¿qué tipo de tecnología se necesita para poder identificar estas nuevas cepas? Es una variante de la PCR. O sea, es la misma tecnología el principio de la misma tecnología que actualmente se usa en el país para identificar la cepa clásica, es la misma, pero con diferentes reactivos. Entonces, una modificación, es un PCR multiplex lo que se necesita para identificar justamente justamente la ausencia de un gen que es la que caracteriza la presencia de estas 4 variantes. Entonces,
Es una tecnología que no debe ser muy cara, pero que hay que conseguirla de una vez para que tengamos la vigilancia, sobre todo en los 3 departamentos del eje troncal. Doctor, estamos en plena campaña de vacunación, ¿no es cierto? Una campaña que nos da muchísima esperanza. ¿Qué pasa con estas nuevas cepas? ¿Estas vacunas van a poder hacer frente a estas nuevas cepas? Es una pregunta importante la que usted me hace. Ayer se publicó en una revista reconocida en medicina el informe final de un ensayo clínico que se realizó en África, donde probaron la eficacia de la vacuna AstraZeneca. Ellos demostraron que la protección que da la vacuna de AstraZeneca contra la cepa, contra la variante sudafricana, es del 11%, es decir, no sirve. Ahora, hablando de la misma vacuna, de la AstraZeneca, ¿cuál es su eficacia contra el virus clásico? 76%. Entonces, imagínense, 76% de protección contra el virus clásico, 11% contra el virus, contra la variante sudafricana. Ahora, el otro informe que ya se publicó hace varias semanas es la eficacia que tiene la vacuna de Pfizer contra las variantes. Se sabe que tienen una eficacia de entre 70 y 80% para evitar los casos sintomáticos de la variante inglesa. Este es el estudio que está demostrado, es decir, que la vacuna de Pfizer, esa vacuna que se ha aplicado con mucho éxito, sobre todo en Israel, y se está aplicando en Chile, brinda una protección de entre 70 y 80% contra la variante inglesa. No se sabe cuál es su protección contra la variante sudafricana ni contra la brasilera. Ahora, ¿qué pasa en nuestro medio? En nuestro medio se está aplicando una vacuna cuya eficacia se desconoce. No se sabe qué eficacia tiene sobre el virus normal. Los ensayos clínicos de fase 3 se están realizando en Perú bajo la guía de la Universidad Cayetano Heredia y en Argentina bajo la guía de la Fundación Huésped. En ambos países, la fase 3 de la vacuna Sinopharm va a terminar en diciembre y septiembre de este año. Entonces, aún no han publicado un informe preliminar que nos demuestre cuál es la eficacia contra el virus clásico, contra el virus natural. Sin embargo, hay un video que está circulando en redes de una entrevista que se hizo a una cadena televisiva en Perú, donde hablan de que la Universidad Cayetano Heredia ya presentó un informe preliminar, y en el informe preliminar hablan de que la eficacia de la vacuna china, la vacuna Sinopharm, está entre 11 y 30%, de tal manera que eso ha generado un gran problema en Perú. Hay que esperar, sin embargo, que los investigadores de la Universidad de Cayetano Heredia en Lima publiquen el informe en una revista científica, de tal manera que tengamos datos objetivos para conocer cuál es la verdadera eficacia de la vacuna china contra el virus normal. Así que no sabemos nada contra el virus normal, menos sabemos cuál va a ser la eficacia contra el virus, contra la cepa inglesa, contra la cepa brasilera, contra la cepa sudafricana y contra la cepa californiana. Doctor, a poco más de un año del COVID en el mundo ya se han registrado estas 4 nuevas cepas, ¿no es cierto? Lo que significa que estas mutaciones, estos cambios del COVID están avanzando mucho más rápido incluso que las mismas vacunas. ¿Qué va a pasar dentro de un año aproximadamente? ¿Se tiene previsto que quizás aparecerán nuevas cepas incluso? No le escuché bien, se fue la señal. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Con gusto, doctor. Y voy a hablar un poquito más fuerte para que pueda escucharme bien. Le decía, ¿qué ocurriría si ustedes ya tienen sobre algún estudio, conocimiento sobre algún estudio? ¿Qué pasaría dentro de un año? ¿Se tiene registrado que van a haber nuevas cepas incluso? Claro. El virus es un virus RNA. Por lo tanto, tiene gran capacidad para cambiar. Todos los virus tienen esa capacidad, cada día van mutando, sino que en algunos países no adoptan medidas de contención adecuadas, de tal manera que facilita esa falta de adopción de medidas de contención, facilitan la dispersión del virus, y de esa manera el virus se disemina por todos los lugares. Entonces, durante el próximo año vamos a seguir escuchando la aparición de nuevas especies.
justamente porque no hay un buen control en algunos países grandes. Por ejemplo, Estados Unidos y Brasil son dos países en los cuales no se ha desarrollado una política de contención como política de país. Han mantenido las puertas abiertas, hay turismo abierto para Estados Unidos y para Brasil, de tal manera que justamente como consecuencia de eso están con millones de infectados y muchos muertos. Brasil, por ejemplo, cada día informa que tiene más de 2.000 muertos por día y más de 60.000 nuevas infecciones. Eso a consecuencia de que no ha habido una contención como política nacional, sino solamente de algunos estados. Entonces, en el próximo año vamos a tener la información de que van a aparecer nuevas especies, porque en el caso concreto de nuestro país, se necesita inmunizar a más del 60% de la población para evitar la tercera ola. A la velocidad que estamos avanzando, eso no se va a lograr, no se va a lograr en los próximos meses, de tal manera que la tercera ola va a aparecer inclusive antes de lo que estamos pensando. Fíjese usted, la curva epidémica de la segunda ola se ha detenido y ahí nuevamente hay aumento de casos. En este momento estamos en una meseta de 800 a 1.000 casos cada día a nivel nacional, y eso es consecuencia de las movilizaciones que hay por las razones electorales desde el 18 de febrero. Así que tal vez en nuestro país la tercera ola que estaba proyectada para iniciarse en el mes de junio, tal vez se adelante. Así es, doctor. Bueno, hace instantes revisamos los datos del Ministerio de Salud y es evidente, ya estamos nuevamente sobre los 1.000 casos diarios y, por supuesto, es una situación que nos debe alarmar. ¿Para qué? Para continuar cumpliendo con las medidas de bioseguridad, porque al fin y al cabo depende netamente de nosotros, de la población, ¿no es cierto?, de que esta curva vaya bajando y tratar de controlar esta tercera ola que, por supuesto, como en todo el mundo, va a golpear también a nuestro país. Doctor, quiero agradecerle muchísimo por su tiempo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Nos acompañó el doctor Saavedra para hablar sobre las nuevas cepas que están golpeando a nivel mundial a diferentes países. Y por supuesto nosotros queríamos que usted lo sepa para que también desde casa vaya tomando conciencia y no baje la guardia.